Hola a todos, Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes y desde la Contra TV. Hoy está con nosotros Macarena Lona, portavoz en el Congreso y secretaria general del Grupo Vox Congreso. Macarena, bienvenida y muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias, Roberto. En el Congreso no sueles dejar indiferente con tus intervenciones, creo que eres bastante vehemente, que gusta o no gusta, pero siempre hay algún comentario, mucho movimiento en redes y de hecho tu tuit fijado eres tú en la tribuna del Congreso con una frase que termina que ladren. ¿Quién tiene que ladrar? Todos aquellos que ven en Vox, porque a eso nos dedicamos, desde luego la bestia negra en la defensa por la libertad, por los derechos de los españoles, porque eso representa a Vox. Y si algo caracteriza a los 52 diputados en el Congreso es que tenemos muy interiorizado y muy claro que es un privilegio estar en la tribuna de oradores representando a los españoles. Por eso la seña de identidad común es el trabajo ingente, muchísimo trabajo detrás de cada intervención. Y eso es lo que en mi caso particular también intento hacer siempre en cada una de las intervenciones que asumo, dar a los españoles la mejor versión de mí misma. Unas veces sale mejor, otras veces no sale tan bien, pero lo que sí que puedo asegurar es que no hay marketing detrás. Cuando sale bien es porque... Es toda naturalidad. Efectivamente. También eres abogada del Estado y últimamente Vox ha tenido bastante éxito en los tribunales. La última, la inconstitucionalidad del estado de alarma, pero antes también las querellas por el proceso, un tuit de Echenique también incitando al odio, a Tezanos, lo vais a poner una querella también por malversación de fondos públicos. ¿Influye también ser abogada del Estado para tener esa visión de cómo intentar en los tribunales torcerle el brazo a este gobierno y a sus socios? Sin lugar a dudas, y de hecho creo que es el principal valor que puedo aportar a esta familia que representa Vox, porque además algo que me preocupa y me ocupa mucho es reconocerme a mí misma. Yo oposité al cuerpo de la abogacía del Estado porque tenía una clara vocación de servicio público y di un salto a la arena política guiada por esa misma vocación de servicio público. Es para mí un privilegio tener la oportunidad, gracias a la confianza de los españoles que nos han otorgado más de 50 diputados, que como sabes es el umbral mínimo que la ley exige para poder recurrir las leyes ante el Tribunal Constitucional, aportar mi granito de arena en ese dique de contención que estamos representando y además en no pocas veces en solitario, en un momento en el que estamos logrando hacer historia del constitucionalismo y del parlamentarismo español. En diversas ocasiones he subido a la tribuna y ha quedado grabado en el diario de sesiones que la historia nos contempla, porque estamos viviendo un momento histórico y nos juzgarán en el futuro. Y en ese juicio al que vamos a ser sometidos, tenemos muy claro que si algo queremos que quede como resumen de la actuación que Vox hizo durante todos estos meses en los que millones de españoles lo están pasando tan mal, es que hicimos todo lo posible por aliviar su sufrimiento y en la parte que me corresponde por defender la democracia, precisamente cuando los jaques a la misma están siendo como no los hemos conocido. Desde al menos el régimen de 1978, desde la aprobación de la Constitución. Imagino que ha sido un palo muy grande porque lo fue para la mayoría de los ciudadanos, pero para vosotros más que eres acusación particular, luchar tanto por encarcelar a los presos del proceso y que luego salgan tan rápido a la calle y por un interés particular de Pedro Sánchez, obviando el Estado de Derecho, haciendo de menos al tribunal, etc. Si algo estamos evidenciando es que todos y cada uno de los motivos que nos llevaron a promover una moción de censura se están cumpliendo y por desgracia, decimos, por desgracia se están cumpliendo. Y uno de esos motivos era precisamente la indignidad de este gobierno respecto del que vaticinamos, y no porque tengamos una bola de cristal, sino porque simplemente bastaba ver cómo había llegado Sánchez a la Moncloa para poder vaticinar con acierto qué es lo que iba a ocurrir con posterioridad. Vaticinamos que no iban a tener este gobierno socialcomunista ningún tipo de escrúpulo a la hora de conceder a las fuerzas independentistas todas y cada una de sus reclamaciones para mantenerse en el poder, y entre ellas de manera particular la concesión de estos indultos de la indignidad, que Vox ha recurrido y que si tenemos alguna oportunidad de tener éxito ante el Tribunal Supremo, a diferencia de otras formaciones que también han recurrido, véase Partido Popular, Ciudadanos, es porque nuestra legitimación específica estaría engarzada en el hecho de haber sido acusación popular en la causa del procés.
No nos cabe la menor duda que estos indultos, si pasamos ese filtro de la legitimación, que es un filtro difícil ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, van a ser anulados. Y nos basamos en el precedente que ya dio nuestro alto tribunal, Sala de lo Contencioso Administrativo, en relación con el indulto concedido por el Gobierno de Zapatero en los últimos días de su mandato a quien fuera consejero delegado del Banco Santander, que fue anulado posteriormente por el Tribunal Supremo por considerar que el Gobierno se extralimitó en el ejercicio de esta medida de gracia. En el caso de los condenados del procés es todavía más gravoso, porque al mismo tiempo que se estaban concediendo estos indultos tenemos a los condenados diciendo públicamente que lo volverán a hacer y rechazando esta medida de gracia, como tuvo oportunidad de determinar el propio Tribunal Supremo en el informe que emitió, 21 folios de extraordinario informe contundentísimo. No concurren las razones de equidad, de justicia, ni por supuesto de interés público que son necesarias para hacer uso de esta gracia de indulto, que es cierto que es un acto discrecional del Gobierno, pero que en modo alguno puede convertirse en un acto arbitrario. Por eso anticipo que el principal argumento que esgrimiremos en el recurso será la desviación de poder en la que el Gobierno ha incurrido al otorgar esta gracia y de obtener un pronunciamiento favorable, lo siguiente será interponer una querella contra todos y cada uno de los miembros del Gobierno que hayan votado a favor en el Consejo de Ministros, porque la desviación de poder supone la traslación al ámbito administrativo de la prevaricación penal. Y cuando este Gobierno ya no esté en el poder, que esperamos que sea pronto, ¿responderá este Gobierno alguna vez, no voy a decir en esta vida o en la otra, pero responderá ante los tribunales por la gestión del coronavirus? Una democracia fuerte se pone a prueba cuando se lucha contra una crisis como la que estamos sufriendo, una crisis sanitaria extraordinaria en la lucha contra esta pandemia, motivada por el coronavirus, pero que también ha derivado en una crisis económica y social sin precedentes, no ya por causa del coronavirus, sino por la gestión directa de este gobierno socialcomunista. Encontramos en países de nuestro entorno, como Francia, como Italia, que ante acciones penales contra responsables de la gestión, se está investigando por parte de los tribunales de justicia, porque esto es el mayor síntoma de que nuestra democracia es fuerte y que responde a los resortes de control. Aquí esperamos que no solamente la gestión de la pandemia dé lugar a que se siente en el banquillo de los acusados, especialmente el señor Illa y su lacayo, Fernando Simón, sino también otra serie de actuaciones que por supuesto consideramos que deben dar lugar a que los miembros del Consejo de Ministros se sienten ante tribunales de justicia y de manera particular el indigno ministro del Interior, Marlaska. Si nosotros, por ejemplo, estamos aquí y empezamos a hablar de Largo Caballero, al que llaman el Lenin español, hablamos de hazaña, hablamos del papel de la izquierda en los años 30 o de los crímenes de la Segunda República, ¿estaríamos de alguna manera faltando a la nueva ley de memoria democrática y nos podrían incluso poner una multa por no decir lo correcto? Es decir, ¿la historia tiene que ser como sea la versión oficial impuesta desde el poder? Pues por desgracia, Roberto, ese es el paso adicional que ha dado este proyecto de ley de memoria democrática que acaba de remitir el Gobierno de España al Congreso de los Diputados y que avanza en una senda que ya se inició con la ley de memoria histórica aprobada por el Gobierno de Zapatero, frente a la que Vox ya ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para derogarla íntegramente. Pero se va mucho más allá, se avanza en una ilegalización de fundaciones que vayan en contra de la verdad oficial y que se dicen atentan contra los principios democráticos, como es la Fundación Francisco Franco. Y se imponen multas, como bien adviertes, de hasta 150.000 euros a todos aquellos españoles, ciudadanos que vivan en España, que se atrevan a apartarse de lo que ya se ha configurado en esta legislación como la verdad oficial. Resulta curioso que el Gobierno, que no es capaz de asegurar un futuro a los españoles, porque recordemos, bajo el Gobierno de Zapatero, España vivió una crisis extraordinaria, una crisis financiera en el año 2007, que motivó que no pocos jóvenes tuviesen que marcharse al extranjero para encontrar un futuro. Una situación que ahora estamos viendo como equivalente porque España es el país que tiene un índice de paro juvenil mayor en toda Europa y está motivando igualmente que muchos de nuestros jóvenes se tengan que marchar fuera para encontrar una esperanza de futuro, pero con una diferencia esencial. En la crisis de 2007 no se podía garantizar, nuestros jóvenes tenían miedo porque no sabían si tendrían un futuro en España. Ahora, por desgracia, la crisis que se está viviendo es una crisis nacional porque el miedo que tienen nuestros jóvenes es a si tendrán una España en el futuro. Y la diferencia es esencial. Con esta ley, nuestro Gobierno pretende que tengamos nuestra vista fijada 80 años atrás, quizás a modo de cortina de humo,
para intentar esconder los grandes problemas que hoy están acuciando a nuestra gran nación española. Desde luego, tener esa vista fijada atrás, hace 80 años, no va a bajar el recibo de la luz, no va a bajar el índice de paro, no va a provocar que los desempleados en España, que están viviendo una situación que de verdad es que esta ministra comunista no tiene perdón de Dios, porque los desempleados en España lo que han encontrado a lo largo de estos meses ha sido oficinas cerradas, como lo encuentran en la actualidad, porque se ha echado a la calle a los 1.500 funcionarios interinos que estaban reforzando las oficinas del SEPE. Y esto ha motivado que se hayan cerrado oficinas porque no hay personal para poder estar al frente de las mismas. Esos desempleados han encontrado no solamente esas oficinas cerradas, sino teléfonos comunicando. Nadie les daba una respuesta cuando se les decía que no habían ingresado a la prestación por desempleo y que no tenían con qué comer ese mes porque no recibían esas famosas prestaciones por los ERTES, que recordemos, Roberto, a esta ministra comunista como salía en un programa de televisión, lo recuerdo perfectamente, en El Objetivo de La Sexta, con el gran Wyoming, este millonario de la izquierda caviar, prometiendo a los españoles, nuestra ministra comunista, que en España no se despediría a nadie, porque se suponía que estos ERTES, a los que tanto bombo y platillo se les ha dado, supondrían el escudo social para millones de familias españolas que verían colmadas sus necesidades en la lucha durante el coronavirus. Se le olvidó mencionar la letra pequeña a la ministra comunista. Por supuesto que las empresas que se han acogido a un ERTE han acudido posteriormente a un ERE. Aquellas empresas que han decidido pagar la penalización correspondiente. Y por supuesto que se está despidiendo. De hecho, en lo que va de año, Roberto, 32 grandes empresas en 2021 han anunciado procesos de despido colectivo, lo que va a suponer que más de 30.000 trabajadores se vayan a la calle, insertos en expedientes de despido colectivo, en algunos casos, después de haberse acogido esas mismas empresas a ERTES. Por ministra comunista te refieres a Suma, a Yolanda Díaz. Ahora vamos a hablar de ellas. Vamos con la primera cuña publicitaria y volvemos ahora con Macarena Lona. Estas son las famosas gafas con retrovisor de la tienda al espía. Te permiten en todo momento vigilar la parte de atrás. En su lateral lleva unos espejos que simplemente con dirigir la vista aquí a la parte lateral estás viendo la parte trasera de tu espalda. Se utiliza mucho por policías, guardaespaldas y ahora lo llevan mucho los particulares por temas de secuestros. Aquí en la tienda al espía el precio de las gafas son 25 euros. Estamos de vuelta aquí con Macarena Lona en la Contra TV. Hablamos de Yolanda Díaz como una de las ministras comunistas. Es verdad que España en ese sentido en Europa es una anomalía, un gobierno que tenga 5 comunistas en el Consejo de Ministros, entre ellos Ione Belarra también, que en su currículum no ha trabajado antes en nada. Es decir, es verdad que antes para llegar a ministro tenías una vida anterior, una carrera, una vida laboral. Yo ya no pido ya solo que, como antes, que lleguen los mejores. Me conformaría con que llegara gente que no sea analfabeta funcional y que tenga algún tipo de desarrollo, incluso gramatical, incluso de sintaxis o de expresión. Por ejemplo, antes yo te presenté como portavoz, me niego a decir portavoza, o hablar de eso de niños y niñas y demás, pero esto está pasando... Soldada, Roberto, soldada, como nuestro presidente. Está pasando no de alguien que diga una demagogia pancartera, sino de ministros, como digo, ¿no? De ministros sin ningún tipo de currículum ni experiencia laboral. Efectivamente, en el caso de la ministra comunista, la señora Yolanda Díaz, además, es quien aparece como líder en el gobierno de coalición de la parte podemita, de la extrema izquierda. Y lejos de... para ella no es un insulto que yo le denomine ministra comunista. No, es una definición y efectivamente, es un hecho objetivo que además ella reafirma. Pero los españoles tienen que tener claro que detrás de esos cantos de sirena que ella representa, esa voz melosa, esa persona zalamera que intenta bajo una sonrisa esconder la fealdad que entraña, porque es auténtica fealdad la que esconde su alma, encontramos una persona que reivindica un régimen político como es el comunismo, que a lo largo de la historia ha causado más de 100 millones de muertos, 100 millones de seres humanos asesinados, que solo hay que ver los países de nuestro entorno a nivel mundial, donde impera el comunismo, para saber con hechos objetivos que el comunismo únicamente beneficia a sus dirigentes, como es el caso del castrismo en Cuba o igualmente en Venezuela. Y estos son los aliados de nuestro gobierno en la actualidad. Por eso el presidente de los Estados Unidos no recibe a nuestro presidente, porque sabe que con nuestro presidente va la extrema izquierda comunista. De hecho, bueno, Yolanda Díaz fue una de las que, pero no solamente ella, Alberto Garzón, Irene Montero, Monedero, Pablo Iglesias, cuando murió Fidel Castro,
una serie de tuits plañideros, lamentándose, lloros. Aquello era un funeral realmente y lamentaban aquello. Sin embargo, claro, cuando hablan de democracia en España y tenemos la idea de cuál es su imagen o su idea, valga la redundancia, de democracia, es que no, es que su idea de país democrático es Cuba o es Venezuela. Entonces, esto es lo que nos esperaría en España, lo que ellos querrían implantar. Sin lugar a dudas, el famoso exprópiese, pero es que además no se esconden. Lo bueno de estos comunistas es que no engañan. Quienes intentan engañar y esconder y maquillar la realidad es la parte socialista del gobierno, pero ahora van a tenerlo un poquito más difícil porque resulta que el gran experto en este maquillaje político, el que estaba detrás de las producciones Redondo, el señor Iván Redondo, lo han echado por el barranco, así que ahora lo van a tener un poquito más difícil. Y como bien apunta Roberto, o sea, no han tenido ningún tipo de rubor en poner en valor la figura, por ejemplo, de Fidel Castro, un político, un dirigente que se caracterizó, entre otras salvajadas, por acosar, perseguir a las personas homosexuales. Son estos mismos dirigentes que se dicen a sí mismos grandes defensores de la libertad, de los derechos del colectivo LGTBI, pero incurren en constantes contradicciones, como la que te menciono. El régimen comunista fue un régimen que atacó y persiguió históricamente a las personas homosexuales, pero que no nos tenemos que ir a regímenes anacrónicos, a otras épocas históricas. Es que esas mismas contradicciones las vemos en el propio gobierno de España cuando han permitido que una ministra que se sentaba en el Consejo de Ministros se hiciera público que se refería a un compañero de bancada, como es el ministro Marlaska, llamándole maricón, y la han mantenido en el gobierno. En nuestra presencia eso no sería posible. En mi presencia, la anterior ministra de Justicia nunca se habría podido referir ni al ministro del Interior ni a cualquier otra persona homosexual, faltándoles el respeto, llamándoles algo tan despectivo como insultante, como es la palabra maricón. Vamos a hablar de eso ahora, vamos a la segunda cuña publicitaria y volvemos en un segundo. Este es uno de los mejores productos que tenemos en la tienda del espía, es un bolígrafo grabador que te permite grabar todas las conversaciones ambientales de tus reuniones de negocio o familiares. Esto te sirve como un producto, como una prueba judicial. En caso de una defensa es muy necesario tener estas pruebas. Ahora vamos a escuchar lo que he grabado con el bolígrafo. Los mejores productos que tenemos en la tienda del espía es un bolígrafo grabador que te... Bien, pues esto lo puedes comprar aquí en la tienda del espía por 275 euros. Graba 18 horas de conversaciones ininterrumpidas. Bueno, Macarena, me estás hablando también de cuando llamó maricón a Marlaska. Eso fue una serie de audios también filtrados. Hay una serie de estructura policial que, como sabes que tenemos un amigo en común, que es Samuel Vázquez, presidente de una policía para el siglo XXI, que habla mucho de eso, ¿no? De las estructuras de poder y cómo hay determinados mandos policiales que no sirven a la ciudadanía, sirven a esa estructura. Está muy complicado de cambiar eso en España cuando está tan enraizado. La batalla es muy difícil, pero hasta ahora ha sido imposible porque ningún partido político se ha atrevido a darla. Yo coincido por completo con las reflexiones de Samuel. Me parece una de las voces más autorizadas que yo he tenido el honor de conocer en el ámbito policial, en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y verdaderamente, como te digo, la batalla hasta ahora ha sido imposible porque más que ningún gobierno se haya atrevido o partido político se haya atrevido a emprenderla, es que realmente no les ha interesado. Porque sucesivamente los distintos gobiernos que hemos tenido en Moncloa o cuando tenemos policías autonómicas o locales, a nivel autonómico local, les interesa mantener el actual sistema porque efectivamente se evidencia como lo que se protegen son las estructuras de poder. Yo he tenido oportunidad de ver, y lo recomiendo a nuestros espectadores si no lo han visto, la comparecencia de Samuel, presidente de la Asociación Siglo XXI, en el Congreso de los Diputados para hablar del modelo policial en la Comisión de Interior, cómo se refería a la anomalía que representa que se puedan nombrar delegados del Gobierno a personas que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es el ámbito de seguridad y cómo se rieron de él, diputadas del Partido Popular, por hacer esta constatación, que es algo objetivo. Yo que vengo del ámbito también de las delegaciones del Gobierno, que he tenido el honor de servir en la delegación del Gobierno en el País Vasco, es que es una constatación evidente. Y hay que hacer un cambio muy profundo y para eso ser muy valientes y dar la responsabilidad que merece a personas como Samuel.
Estuvimos antes hablando de lo de portavozas, podemos hablar del lenguaje inclusivo, de este tipo de ideología, del marxismo cultural, de la ingeniería social, pero resulta que el PP, y lo dijo Casado ya hace tiempo, renuncia a dar la batalla cultural, no le interesa, y sin embargo parece que a los ciudadanos sí. Esto de la cultura de la cancelación, querer censurar todo lo que no pase por el aro de políticamente correcto. ¿Se equivoca el PP en no dar esa batalla? Se equivoca extraordinariamente, como se equivocó apagando una voz que, se comparta o no su contenido, era objetivo, que cada vez que Cayetana Álvarez de Toledo elevaba la voz en el hemiciclo, en el Congreso de los Diputados, callaba a toda la bancada del Gobierno de España. Había un respeto cultural, había un respeto intelectual. Hay un respeto intelectual objetivo. Y me viene a la mente la señora Cayetana Álvarez de Toledo porque precisamente el día que ella hizo público que el señor Casado la había cesado como portavoz, puso el foco en eso, en que el señor Casado la había cesado porque ella le había explicado cómo estaba traicionando a sus votantes cuando había renunciado a dar la batalla de las ideas, la batalla cultural, algo que para la señora Cayetana Álvarez de Toledo, repito, se comparta o no su contenido, siempre ha sido una bandera que ha enarbolado. Y dejó muy claro que la señora Álvarez de Toledo y Vox no tienen nada que ver en cuanto a que ella nunca ha estado en nuestro proyecto y seguramente no lo estaría, porque para mí parte de una concepción errónea. Ella considera que para luchar contra los nacionalismos es necesario ser apátridas. Nosotros consideramos que para luchar contra los nacionalismos hay que amar profundamente a España y ser profundamente patriotas. Pero si ponemos el foco en lo que nos une y no en lo que nos separa, sin lugar a dudas, Cayetana siempre en mi equipo. Vox considera, y lo viene haciendo desde antes de estar presente en las instituciones, que esta batalla cultural es esencial darla. Y nosotros la damos a muy diferentes niveles y desde muy distintos planos. Como última manifestación hemos promovido una fundación, la Fundación Disenso, que pretende precisamente dar esta batalla de las ideas, esta batalla cultural a nivel nacional y a nivel internacional. Porque tenemos muy claro que el mal que tenemos enfrente tiene grandes conexiones internacionales y como foros esenciales encontramos el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla, donde precisamente están presentes Zapatero, Irene Montero, por parte de la parte socialista y la parte podemita del gobierno de coalición. Y es necesario también forjar estas alianzas internacionales, porque si no, va a ser muy difícil combatir estas imposiciones globalistas. Te pongo un ejemplo reciente que he podido ver a través de las redes sociales. En Argentina hay un Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, claramente influenciado y que responde a la mal denominada ideología de género, que la señora, la inútil, Irene Montero, también representa en este gobierno de coalición. No es casual, beben, su fuente está en estos foros que te he mencionado. Y hay un proyecto global que pretende criminalizar al varón, porque este Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad lanzaba un mensaje que ya hemos escuchado en España, y es que la violencia está en el ADN masculino. Frente a ello, Vox, en solitario, porque ningún otro partido da la batalla cultural, dice alto y claro que la violencia no tiene género, como no tiene sexo. La violencia es violencia. Y esto no significa negar la realidad durísima, dolorosísima, de las mujeres que son asesinadas a manos de sus parejas o maridos. Significa decir alto y claro que esta legislación sectaria, aprobada por Zapatero en el año 2004, es una legislación profundamente ineficaz y cada muerta, cada asesinada, es un fracaso de esta extrema izquierda que no quiere reconocer la realidad porque se quedarían sin razón de ser para sus chiringuitos. Esta legislación sectaria no solamente es profundamente ineficaz, sino que ha quebrantado la presunción de inocencia de un colectivo en España, los hombres, porque tú como hombre eres víctima de una denuncia de violencia de género y aunque no vaya acompañada de la más mínima prueba, pasas 48 horas en calabozos. Y acabamos de conocer un caso muy reciente en mi provincia, en Granada, concretamente en Motril. Un hombre de 60 años llamó a los servicios de emergencia porque su mujer falleció en el sofá. Cuando llegaron los servicios de emergencia, fueron acompañados de las fuerzas y cuerpos de seguridad y detuvieron a este señor, que negó por activa y por pasiva que hubiese tenido nada que ver con el fallecimiento de su mujer, que además no presentaba ningún signo externo de haber sufrido una muerte violenta.
48 horas en calabozo, Sí. porque le detuvieron un viernes. Este hombre tuvo que velar a su mujer, muerta, Desde el calabozo. desde el calabozo. No Y el solamente- lunes, cuando se puso a disposición judicial, Sí, la la autopsia. jueza le puso inmediatamente en libertad, porque la autopsia reveló lo que el hombre había dicho, que es que no había tenido nada que ver. Conozco el caso, además escribí un artículo sobre La Nueva España, que es el periódico de mi tierra en Asturias. No solo lo detuvieron al hombre, sino que ya los medios de comunicación lo habían tachado de asesinato machista automáticamente. Es decir, el hombre tenía ya el estigma de asesino de su mujer sin haber hecho absolutamente nada, porque por desgracia fue una muerte natural. Entonces estamos acabando directamente con el Estado de Derecho. No es una batalla que se trate entre hombres y mujeres. Uno de tus discursos más célebres es de el hombre no mata, mata a un asesino, el hombre no maltrata, maltrata a un cobarde, el violador no viola a un hombre, viola a un violador, ¿no? Entonces, eso que parece una perogrullada, parece algo básico, sin embargo, hay que estar ahí defendiendo, sacar la espada para defender que el pasto es verde, es decir, defender lo obvio frente a esta tiranía de lo que se llama ahora como izquierda woke, ¿no? Así es, Roberto, y por desgracia, con ocasión de ese discurso, lo que pudimos ver fue una reacción común de todos los partidos presentes en el hemiciclo, salvo Vox, acusándonos de machistas, de ser el partido de los maltratadores, por supuesto de fascistas, por decir algo tan obvio, algo tan obvio. Es que en la violencia está detrás la maldad, sin género, sin sexo. Y comentábamos el caso de Motril y ponemos el foco no solamente en esos cargos públicos y responsables desde las propias instituciones públicas, como es el Ministerio de Igualdad o la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Se señalan públicamente los casos de mujeres que pierden la vida y se califican a sus parejas como presuntos asesinos, sin un juicio, se hace un juicio sumarísimo. Pero es que también hay que poner el foco en los medios de comunicación, porque este caso de Motril de Granada, yo recuerdo cómo respondí, no suelo hacerlo, Roberto, porque no me gusta entrar en polémicas en Twitter, pero respondí a una presentadora de televisión de Antena 3, Mónica Carrillo, que lo había señalado públicamente como asesino de su mujer. Soy consciente, sí. Es algo tremendo. Y tenemos este caso de Motril, pero también te puedo recordar el de Valladolid, un hombre, es que es dolorosísimo, un hombre que intentó salvar la vida de su mujer porque se estaba suicidando tirándose por la ventana. La intentó coger de los brazos y se le escurrió entre las manos y la mujer falleció. No recuerdo la altura del edificio, pero la mujer se escurrió entre sus manos. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, el ministro del Interior, el ministro Marlaska, lo acusó públicamente de asesino. Lo calificó como un caso de violencia de género y señaló a su marido como asesino delante de su entorno familiar, profesional, delante de toda la sociedad, un ministro del Interior. Después se constató judicialmente que lo único que había intentado ese hombre, imagínate, era salvar a su esposa, intentar evitar su suicidio, y no fue capaz. Tuvo que sufrir la pérdida de su esposa en unas circunstancias tan trágicas y además que desde las instituciones públicas, ministro del Interior, se le señalase públicamente como asesino. Alguien tendrá que poner fin a toda esta barbaridad y a toda esta pendiente que estamos sufriendo en España de degradación de nuestros derechos y libertades. Entonces imagino que esa ley, que era inconstitucional desde el principio, Vox, si tiene la oportunidad de intentar revocar la ley de violencia de género. Nosotros no hacemos promesas vacuas, sino que en estos escasos 2 años que llevamos en las instituciones públicas ya estamos demostrando que lo que prometimos a los españoles cuando celebrábamos nuestros mítines y en esa travesía del desierto que siempre menciona Iván Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal, por referencia a los primeros años desde la creación de Vox, en ocasiones con un simple megáfono y subidos a un banco en mitad de la calle para quienes les quisiera escuchar. Ahora ya una foto que se hizo muy conocida de Abascal con un megáfono. Sí, maravillosa. Ahora ya estamos demostrando con actuaciones concretas que lo que decimos lo cumplimos. Por supuesto, si los españoles nos otorgan la confianza suficiente el día de mañana y somos capaces de tomar las decisiones, derogaremos esta ley de violencia de género. Pero es que ya hemos registrado en el Congreso de los Diputados una ley de violencia intrafamiliar que deroga esta mal denominada ley de violencia de género y que acaba
con esta categorización de víctimas, porque la ley de violencia de género lo que ha permitido es que en España existan víctimas de primera y de segunda categoría. Nosotros, de verdad, nos parece algo tan obvio, pero que solo denunciamos en Vox. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué se tiene que hacer un minuto de silencio oficial en las instituciones públicas para las mujeres que, por desgracia, son asesinadas a manos de sus parejas y, sin embargo, no hay estadística oficial? Para las parejas homosexuales que son asesinadas, para los niños que son asesinados a manos de sus padres, únicamente tenemos estadísticas desde el año 2013. Para los abuelos, para los hermanos, esta ley de violencia intrafamiliar pretende dar cabida a todas esas víctimas que, por supuesto, necesitan un plus de protección especial porque pierden su vida en un ámbito tan reservado como es el familiar, pero que para conseguir ese objetivo no es necesario dejar al margen a unas víctimas para proteger a otras. Y, por supuesto, debe partirse del concepto de que la violencia no tiene género y tampoco tiene sexo. La violencia es violencia. No hay que negar la misma, pero sí que, desde luego, hay que darle respuesta adecuada con medidas eficaces, porque en la actualidad, Roberto, la realidad es que el promedio de mujeres asesinadas en España no ha disminuido desde que tenemos las primeras estadísticas, que son del año 2004. Por eso decimos que es una legislación profundamente ineficaz. Hablábamos de Yolanda Díaz, de Yone Belarra, de Irene Montero, que parecen que son ahora la jerarquía podemita, pero ¿cuánto ganó y cuánto perdió la política desde la marcha del macho alfa, del líder de Pablo Iglesias? Pregunta complicada, porque necesitaremos mucho tiempo para explicarlo en profundidad. En síntesis, yo tomé con mucho escepticismo la salida del señor Pablo Iglesias, porque seguro que muchos de nuestros espectadores coinciden en mi análisis, y anticipo, spoiler, que carezco de información sobre la respuesta. Es un gran enigma que llevó a Pablo Iglesias a salir de forma tan abrupta del Consejo de Ministros, a abandonar el poder, a tener este movimiento que no responde a una lógica, como es el dar un paso al frente para encabezar la candidatura en la Asamblea de Madrid por parte de Podemos. Y, por último, dar un paso atrás y abandonar, dice, definitivamente la política. Es una gran incógnita. Hay quien dice que responde a las causas judiciales que están por venir, que algo de información tendría el Gobierno y que por ese motivo se le obligó a dar marcha atrás en la política, en primera línea. A mí me preocupó el hecho de que la salida de Pablo Iglesias tenía una consecuencia esencial, y es que ya no estaba encorsetado por las estructuras administrativas, por el respeto institucional, que nunca lo ha mantenido, pero algo estaba encorsetado. Y eso me preocupó porque consideré que en algún momento volveríamos a ver a Pablo Iglesias ya con total libertad encabezando los incendios en la calle, no contra el Gobierno, que tiene más de 100.000 muertos a la espalda, no contra el Gobierno, que tiene el mayor número de sanitarios contagiados a la espalda, no contra el Gobierno de la ruina y la mentira, sino precisamente contra las comunidades autónomas, presidentes de comunidades autónomas, gobiernos de comunidades autónomas, en los que no está presente ni el PSOE ni la extrema izquierda. A mí no me engaña, porque el hecho de haber salido Pablo Iglesias no significa que haya salido el comunismo, y de hecho la señora Yolanda Díaz es su sucesora. Sí que te tengo que confesar, Roberto, que para mí han perdido estímulo las sesiones de control cada miércoles, porque al menos Pablo Iglesias tiene un nivel intelectual que no lo tiene Yolanda Díaz, y que en cada sesión de control, porque no sé si Pablo Iglesias, cuando dejó a Soarén en el Consejo de Ministros, ahora se incluye a Yone Belarra, le explicó, por ejemplo, a la señora Yolanda Díaz que la letra de pequeña íbamos incluidos Teodoro García Egea y yo en herencia, porque esto es lo que marca la costumbre parlamentaria, y él como secretario general del partido y yo como secretaria general y portavoz adjunta del Congreso, hacemos frente en esas sesiones de control a la que es, o se supone que es, la líder de la parte podemita en el gobierno de coalición. La vemos siempre que cada vez que le arrojamos cifras objetivas que representan su nefasta gestión y sus evidentes contradicciones, solamente sabe apelar al Partido Popular cuando gobernaba a partir de finales de 2011. Estoy deseando verla de nuevo en septiembre en el Congreso, primero para interrogarla sobre los 3 másteres falsos que publicaba su currículum vitae oficial en la página web de la Moncloa. Y segundo, para intentar
extraer una explicación a cómo es posible que haya criticado y critique tanto la reforma laboral del Partido Popular del año 2012 y sea precisamente esa reforma laboral del Partido Popular del 2012 la que acaban de aplicar a los más de 800.000 funcionarios interinos a los que echan a la calle este gobierno, el gobierno progresista, en más de un 60% mujeres con responsabilidades familiares con una edad superior a los 55 años, el gobierno feminista. Porque esta es la solución, la reforma laboral que aprobó el Partido Popular en 2012, que aplican a estos funcionarios interinos, más de 800.000, a los que echan a la calle, con esta indemnización de 12 meses con una limitación de 1 año. Pues Macarena Olona, portavoz y secretaria general de Vox Congreso, muchas gracias por estar aquí en estas entrevistas en el Club de los Viernes y le deseo, cuando coja vacaciones, que sean lo más agradables posibles. Ha sido un placer, Roberto, y pues Asturias. Sí, señora, así, pues Asturias. Muchas gracias. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.